Vamos al programa Noche Noche, conducido por Félix Cortés Cavarillo. Con ustedes en cabina en vivo desde el Valle de México, nuestro valle. Amigos invisibles, buenas noches. Uno de los distingos que nos hace diferentes a los humanos de los otros animales es el ejercicio de nuestra sexualidad. A diferencia de todos los otros animales, el hombre no tiene un periodo de celo, ni ejercita su sexualidad con el exclusivo fin de la reproducción. Prácticamente somos capaces de poner en práctica nuestra sexualidad durante todo el año, cualquiera de sus días. Y más que el instinto, conocemos el deseo. La sexualidad se ha convertido en parte fundamental de nuestro ser, de nuestra existencia, de nuestra vida cotidiana. Y como muchas cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana, la ejercemos, pero la desconocemos absolutamente. Pasa con la sexualidad un poco como pasa con la televisión. La tenemos ahí, la usamos todos los días, pero no entendemos exactamente cómo se da ese prodigio de que voces, imágenes, colores, movimientos se trasladen por el aire y puedan reproducirse simultáneamente en la casa de usted, en la mía, en la de nuestros vecinos distantes o cercanos. Nuestra sexualidad es algo semejante. La tenemos, la ejercemos, acudimos a ella con frecuencia. Sabemos que está ahí y que forma parte de nuestra vida cotidiana y sin embargo con frecuencia no le entendemos. Le entendemos menos cuando el ejercicio de la sexualidad se sale de lo que de alguna forma hemos dado por llamarle la norma. Y nos aterramos a veces como individuos y fundamentalmente como grupos sociales cuando hay ejercicios de la sexualidad que son diferentes a los nuestros. Y los condenamos cuando tal vez deberíamos entenderlos. Tal es el caso de la homosexualidad. De eso trata este programa, de lo que el hombre es, de lo que el hombre hace, de las herramientas e instrumentos de los que el hombre dispone para entender, comprender, aprender, dominar su realidad circunstante, entender su vida, como el sexo, la medicina, el teatro, los zapatos, el cuchillo, el tenedor, la poesía, la música, la ciencia, la televisión. De eso trata este programa, de lo que el hombre es, de lo que el hombre hace. Hablemos de lo que somos. Bienvenidos a Noche a Noche. Amigos invisibles, buenas noches, nuevamente en vivo con ustedes. Este programa que se transmite desde el estudio D, aquí en Televicentro, en Chapultepec 18, en vivo, pero que solamente será un programa vivo si usted participa. El 709-5133 está abierto para que usted haga vivo este programa con sus críticas, sugerencias, preguntas y fundamentalmente respuestas sobre el tema de esta noche, que será la homosexualidad, con el doctor Enrique Warner. 709-5133. Antes de presentarles al doctor Warner, permítanme acusar recibo de algunas publicaciones que se nos han acumulado en estos días en que los programas fueron grabados. En 1910, como parte de las fiestas del centenario de la independencia, se publicó la antología del centenario, la primera parte de la antología del centenario, preparada nada menos que por el ministro de Cultura, don Justo Sierra, con la asistencia de plumas tan inteligentes y hombres tan valiosos como Luis Gerubina, Pedro Enríquez Ureña y Nicolás
Rangel. Es un estudio documentado de la literatura mexicana durante el primer siglo de independencia. Aquí el trabajo abarca de 1810 a 1821. Entonces Justo Sierra con este equipo preparó la antología del centenario, y en estos dos tomos que ahora se publican en su versión facsimilar, reúne lo que se escribió de valor entre 1810 y 1821. CEP, la Secretaría de Educación Pública, CEP Cultura, ha publicado estos dos tomos voluminosos que reúnen una gran cantidad de literatura, alguna menos valiosa seguramente que otra, pero que es un estudio fundamental para conocer la historia de nuestra literatura. Un bellísimo libro publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, me ha llegado, es Corsas, un libro dedicado a Pancho Corsas, que acaba de cumplir aniversario de muerte. Reúne reproducción de obra bellamente realizada, reúne fotografías, este es de la serie de los 7 sellos, y reúne textos en donde se glosa el valor pictórico de Pancho Corsas, muerto prematuramente como todos los muertos valiosos. Retrato de Bianca, su mujer. ¿Por qué se tendrá que morir uno para que le reconozcan su valor, para que se le haga homenajes y para que se lean sus obras, como está pasando con Juan Rulfo, que... Bueno, Instituto Nacional de Bellas Artes, Secretaría de Educación Pública, Juan Soriano y su obra. Este es otro libro monográfico que me ha hecho el favor de hacer llegar Bellas Artes, con textos de Carlos Fuentes y Teresa del Conde, pues reúne nada menos que, son 50 años de pintor de Juan Soriano. 1937 es la primera obra que se reproduce aquí, estamos en 1986, son 50 años de obra diversa, en diferentes estilos, en diferentes técnicas, autorretratos que regresan con frecuencia, naturalezas muertas, la obra de Juan Soriano, presentada por el Instituto Nacional de Bellas Artes en una bella edición que también nos han hecho llegar. Y me llegó este librito de Luis Montaño, es el primer libro que ha publicado cuentos en revistas, y este es su primer libro. Luis Montaño se llama Brenda Berenice o El diario de una loca. Como su nombre lo indica, es un escrito que adopta el formato del querido diario, la confesión íntima en primera persona de un muchacho homosexual. Dice la contraportada que es una novela, que es una novela moderna, ágil y fresca. Yo creo, después de haberla leído, que es el nombre de novela le queda un poco grande. Son las confesiones íntimas de un homosexual masculino venido de provincia al Distrito Federal, pero para novela se queda trunco. Termina el relato abruptamente y no pasa de ser una colección de anécdotas interesantes de la vida íntima de un homosexual en nuestra sociedad contemporánea, de su intimidad, de sus relaciones, de su manera de ser, comportarse y fundamentalmente confesiones de lo que siente. Sin embargo, no nos cuenta una historia, nos cuenta una sucesión de anécdotas que no llegan a ser procaces y que, como experimento de recuperación del lenguaje de un grupo de personas importantes que son los homosexuales, es un experimento muy interesante porque captura la manera muy particular de hablar, de expresarse de estos seres humanos. Como intento de retrato íntimo de una persona con una sensibilidad intensa, es también afortunado. Como novela creo que el título le queda
le queda grande. Editorial Domés, Luis Montaño, Brenda Berenice o El diario de una loca, pero esta es mi opinión personal sobre una creación literaria. Yo quiero hablar con el doctor Enrique Warner sobre la esencia de la homosexualidad, sus orígenes, de esto, debo decir problema cuando hablo de homosexualidad. Bueno, yo creo que en cierta forma me gustó tu introducción porque tocaste varios factores que son esenciales. Es decir, si viviéramos, por ejemplo, en la Edad Media, el ser humano sería visualizado de acuerdo con su posición ante Dios, es decir, frente al pecado. Y trataría de volver a pecar, confesarse y automáticamente obtener, digamos, la posibilidad de volverlo a hacer, ¿no? La absolución. La absolución. La licencia para volver a pecar. La licencia para volverlo a pecar. Y yo creo que el hombre en la Edad Media se medía desde ese punto de vista. Yo creo que en el siglo XIX, si tomamos la idea económica proveniente de la Revolución Industrial, el hombre fue visto de acuerdo con la clase social a la que pertenecía. Entonces se podía ser proletario o estar incluido dentro de la clase burguesa. En nuestro siglo, el hombre se mide de acuerdo con su posición sexual, y así hablamos de una mujer castrante, o de un hombre que es un don Juan, porque trata por todos los procedimientos de mostrar su masculinidad. Yo creo que el homosexual, de acuerdo con todas las posiciones que se podrían revisar, estaría dentro de una problemática porque sigue una desviación a la regla. Es un anormal dentro de lo que la mayoría o los que ejercemos el poder de alguna manera determinamos qué es normal y no. Sea la iglesia, sea los periodistas, sea las leyes de la sociedad civil, la mayoría establece que es normal. Y la mayoría ha establecido que ser homosexual no es normal. Sí, pero esto tiene sus peros. Es decir, tendríamos que, primero, definir que la estadística no es una buena norma para definir quién entra dentro de lo normal y dentro de lo anormal. La estadística es una gran mentira. Claro, Disraeli decía que había dos maneras de no decir la verdad, una era con mentiras y otra con estadísticas. Entonces, automáticamente, el hablar de la homosexualidad desde el punto de vista estadístico es absurdo totalmente. Es como decir que los zurdos y pelirrojos son anormales en relación a todos los que son diestros no somos zurdos ni pelirrojos. Claro. Entonces hay gente que desde ese punto de vista ha determinado que la homosexualidad no puede ser anormal, dado que estadísticamente, aunque sean un número limitado, no necesariamente son completamente anómalos, ¿no? Puesto que algunas son preferencias sexuales, de acuerdo con ellas. Enrique, perdón la interrupción, pero hay varias llamadas del público que centran mucho el problema sobre si es anormalidad o no lo es. Porque están enfocándolo desde la siguiente posición. ¿Es una conducta adquirida o es una consecuencia de un desarrollo fisiológico? Si es consecuencia de un desarrollo fisiológico, no puede ser anormal. Sí. ¿O sí? Bueno, ahí está, la problemática ya se enfoca desde varios ángulos. Es decir, desde el punto de vista de que pudiera ser una conducta fisiológica, no es válido porque hay una prueba casi fehaciente de que es adquirido, es decir, cromosómicamente... ¿Hormonalmente no hay una predisposición en lo más mínimo de ciertos individuos para ser homosexuales? No, eso está ya absolutamente determinado, es decir, los cromosomas 23 que lleva cada uno de las dos células que se reproducen y que determinan el Y, o sea, el cromosoma del hombre, el que sea un hombre o mujer, automáticamente ya dejan especificado anatómicamente cómo vas a ser tú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me cambia? ¿Qué es lo que me transforma en un homosexual? Claro, la homosexualidad tiene sus raíces obviamente en la infancia, ¿no? Es decir, es una situación que prácticamente se va desarrollando.
Es decir, el género al que uno pertenece se va prácticamente produciendo con el paso del tiempo. Es decir, el niño pasa por una serie de etapas. La primera es la oral y automáticamente está en contacto con una madre a la que le da toda la familiaridad con los objetos externos. Entonces, ¿es la madre la que origina o causa, determina que un niño se transforme en homosexual? Para ahí voy. Es decir, la madre es el ser con el que tú, antes que nada, te identificas. Es decir, primariamente tu contacto con ella te hace sentir su cuerpo, amarla, te da toda la ternura, todo el afecto y paulatinamente tú vas sintiendo o quieres ser como ella. Es decir, es mi universo. Es tu universo. El niño aprende su primer mundo, es los senos de su madre, claro, la cara, las manos, el cuerpo de su madre y lo que determina su entorno. Y la incorporas dentro de ti, entonces se forma como algo tuyo. Por eso los niños cuando los vemos y tienen 3, 4 años, quieren tener el mismo cuerpo que la madre, suave, oler como ella. Después queremos incluso hacer los trabajos que ella realiza, ¿no? Es decir, la vemos cocinar, la vemos barrer o trapear, o tender las camas, sí. Claro, el niño siente un placer en identificarse con ella. Y podríamos decir que cuando se puede llegar hasta más lejos, todos nosotros sabemos de esto y lo hemos visto. Niños que cuando, por ejemplo, tienen menos de 5 años, orinan y orinan sentados, porque han visto a la madre en alguna ocasión orinar sentada, o bien esconden sus genitales entre sus muslos y quieren tener el mismo cuerpo que ella, ¿no? Es decir, yo creo que esto es muy importante, es decir, todos nosotros, todos los seres humanos llevamos una madre dentro, o sea, tenemos una identidad femenina. ¿Dónde viene el rompimiento con esa necesidad de parecerse a mi madre? Claro, es decir, el rompimiento viene a partir de la entrada del padre dentro de tu vida, es decir, automáticamente cuando tú tienes uso de razón, poco a poco empiezas a ver que hay una división de papeles, es decir, que mamá juega un papel y papá otro. Tú no sabes cómo es el matrimonio de esos dos seres, tú no tienes capacidad de captarlo porque eso es una cosa muy abstracta, pero empiezas a sentir una serie de factores que te van determinando en tu conducta de una forma u otra. La división del trabajo. La división de trabajo, los papeles sociales. Sí. Yo estoy hablando ahora del niño masculino, no he hablado de la niña. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es también la misma, es decir, la niña se identifica con su propio sexo desde el comienzo, no tiene ningún problema, pero también poco a poco va viendo la presencia del padre dentro de su vida y automáticamente la niña también quiere orinar de pie y también quiere jugar deportes y también quiere pasar la pelota a la misma velocidad que el padre lo realiza. Entonces los dos géneros propiamente están en una, digamos, en dobles identidades desde el principio. El predominio de una es lo que determina el que tú seas heterosexual u homosexual. El predominio de una influencia. El predominio de una influencia y automáticamente lo que ocurre con el homosexual es que la madre no es feliz, de acuerdo con todos los elementos de juicio en su propio matrimonio. Entonces, ella, válgase la expresión, no es una expresión que sea castellana, pero creo que es la más indicada, desmasculiniza la conducta de ese niño. Hay una respuesta a la tendencia del niño a parecerse a su madre, es respondida por un deseo de la madre de reflejarse en él. Son aquellas que visten a los niños como mujer. Puede hacer eso o puede hacer cosas también del mismo dramatismo. Puede impedirle el desarrollo de toda conducta masculina. Es decir, suponte tú que le impide subirse a los árboles, salir a la calle, jugar deportes, intervenir en una serie digamos, de competencias con los otros niños y automáticamente esto desarrolla en él un temor, ¿no?, ante el enfrentamiento con la figura femenina posteriormente. Yo creo que en el fondo si nos ponemos a ver las cosas así digamos, de una manera muy rotunda, tendríamos que asegurar que el homosexual masculino, lo que le pasa es que tiene una fobia a la mujer, es decir, él se lleva también con los hombres que hasta se acuesta con ellos, no tiene ningún problema, llega a la cama, llega a cualquier
condición o se enfrenta con ellos en todos los terrenos. Es una fobia hacia lo que se quiere parecer, hacia lo que quiere ser. Claro. De alguna manera busca vestirse, en algunos casos busca vestirse de mujer, busca la delicadeza en el comportamiento, en la vestimenta, en el maquillaje, en el corte, en la conducta, en el caminar, en la voz, en todo. Eso es una identidad o una identificación ¿Con lo que rechazo? Con la figura femenina, pero luego después no puede tolerar a una mujer en la cama, porque representa prácticamente la castración, representa el temor terrible dentro de él, ¿no? Es decir, dice el señor Salazar de que lo que estás hablando es el complejo de Edipo. No, no propiamente, es decir, yo quiero hacer hincapié en que la mayor parte de los homosexuales tienen fijaciones más tempranas que el Edipo, es decir, posiblemente el Edipo sea donde cristalice el problema, pero el conflicto empieza a desarrollarse en la etapa oral, ¿no? Es decir, desde el primer año de vida ya se están determinando una serie de factores que pueden prácticamente predisponer al individuo hacia un género u otro y hacia una inclinación determinada. Esto está prácticamente probado, no es una cosa que yo diga al azar. Es decir, hay trabajos tan contundentes como uno de los años 60 que hizo un psicoanalista, un grupo de psicoanalistas de Nueva York, Irving Bieber y colaboradores, que tomaron a 106 pacientes, o sea, 106 gentes que habían aceptado su homosexualidad y querían examinarla en tratamiento psicoanalítico. Entonces, estos 106 pacientes, en todos ellos se encontró, digamos, varios factores. 70% de ellos tenían rasgos de tal manera que habían sufrido este proceso que estoy describiendo, es decir, que tenían madres que habían impedido el desarrollo o el predominio de la conducta masculina. Y además también encontraron automáticamente otro factor que es el determinante. El 80% de estos homosexuales tenían padres que estaban desligados, o sea que estaban completamente ausentes de la vida con ellos, y esto había determinado un padre que no está nunca en tu vida. Podríamos decir que no funciona como un elemento intermediario para impedir que la madre desarrolle la labor de convertirte en homosexual, ¿no? Si quiero simplificar lo que estás diciendo, el homosexual es un producto de una mala relación familiar. Sí, definitivamente. Tanto el homosexual masculino como el femenino, porque nos piden que hables también de ello. Claro, entonces el homosexual femenino es lo opuesto, es decir, la esposa de Irving Bieber trabajó con lesbianas, ¿no? Es decir, las lesbianas, como tú sabes, es la forma de expresión de la homosexualidad femenina. La homosexualidad femenina, lo que ocurre es lo opuesto, es decir, el padre masculiniza la conducta de la hija. Es decir, lleva sus negocios, es una mujer que anda llena de plumas y lápices, escribe toda clase de... La atrae a un mundo masculino. La atrae al mundo masculino, la madre prácticamente no interviene para romper esa vinculación y automáticamente se establece un deseo de ser el padre, ¿no? Si tienes razón, entonces, ¿por qué una familia puede tener hijos homosexuales y al mismo tiempo heterosexuales? Claro, eso es muy fácil. Automáticamente se escoge a uno. Es decir, la madre no hace favoritos a todos, sino que determina a uno de ellos al que incapacita dentro de esta situación. Los demás se rebelan o bien en cierta forma no se pegan tanto a la falda de la madre y no se incapacitan dentro de... La influencia se concentra en uno de los vástagos. Claro. O tal vez en dos. A veces son dos, pero resulta raro, es decir... Casi siempre se concentra y ya los otros siguen un desarrollo, a mí me da miedo usar la palabra normal. Bueno, ahí es que caemos en el tema, en el tema más confuso de todos. Es decir, ¿cómo te explicaría? Normal no es nadie, es decir, no existe. La palabra normal viene de norma, es como la línea recta, no existe más que es un número de puntos que se mueven en un espacio y según Einstein todas las líneas son curvas en el espacio. Entonces la normalidad desde el punto de vista establecido así de decir, bueno, fulano es normal, es difícil de asegurar. Todos nosotros, los que están viendo este programa, tú, yo,
vamos a ser psicóticos esta noche, vamos a tener sueños. Sí. Y en los sueños volaremos, tendremos relaciones sexuales con seres desconocidos, nos caeremos en fosos muy extraños, o de repente apareceremos en países que no conocemos. Es decir, es una psicosis. Lo que pasa es que al despertar renace nuestro yo. Es decir, la organización de la mente se recupera, volvemos a la realidad. Pero todos somos psicóticos de noche. Entonces, y a veces también de día. Claro, es decir, lo que yo te quiero hacer ver es que hay una continuidad entre lo normal y lo anormal. Entonces, cuando llegamos al tema de la homosexualidad, desde el punto de vista, digamos, antropológico, sociológico, histórico, no podemos prescindir de ella. Es decir, quitar la homosexualidad de la vida humana sería prácticamente como extirpar una porción fundamental de la historia. Y de una gran cantidad de individuos excepcionales en los campos de la creación artística, literaria, científica y filosófica y de muchos tipos. Es una realidad que aquí está. Hay una pregunta que es muy concreta y está relacionada con lo que te decías. ¿Es positivo que un niño viva con 3 mujeres y su mamá y que se bañe con alguna de ellas? ¿Esto es normal? ¿Puede llevarlo a la homosexualidad? No necesariamente. Yo creo que más que nada un niño que, tiene mucho contacto con mujeres, si en un momento dado rompe esa secuencia y automáticamente comienza a establecer una posibilidad con el sexo femenino y entenderlo y aceptar el penetrarlo, que es la validez. Es la línea divisoria, diríamos. Claro, es decir, la idea del homosexual, como te dije hace un momento, es decir, el homosexual lo que le pasa es que se lleva muy bien con los hombres, no tiene el más mínimo conflicto con ellos, es perfecto, va a la cama con los hombres, ¿no? Que es la expresión máxima de llevarse bien con alguien. Pero llévalo con una mujer y automáticamente sale huyendo, es decir, le teme porque significa una serie de elementos. Entonces, una mujer, un niño rodeado de mujeres, no puede necesariamente ser homosexual, sino que eso va a depender, digamos, de las identidades masculinas que reciba. Si ese niño, por ejemplo, encuentra un maestro en la escuela que lo encamina o que lo protege, ¿no?, de la influencia tan estrecha o tan... Puede ser un maestro, puede ser un amigo, puede ser un vecino, claro, puede ser un compañero de clase. Sí. Es decir, yo creo que los casos son muy variables, pero definitivamente no el niño que está en contacto con mujeres va a ser determinantemente o necesariamente homosexual. Depende de cómo se dé ese trato y esa relación. Claro, hay mujeres que aceptan muy bien la heterosexualidad, entonces para ellas hay una especie de necesidad de aceptar al sexo masculino. Entonces, aunque ese chico esté rodeado de género femenino a su alrededor, puede romper esa vinculación, ¿no? Hay algunas llamadas y yo les agradezco, perdón, en el 609-5133, pidiéndonos el teléfono del doctor Enrique Warner para ya sea consultarle algún caso particular individual o para invitarlo, por ejemplo, al Instituto Mexicano de Sexología. Posteriormente les vamos a dar el teléfono donde pueden contactar al doctor Enrique Warner y ponerse de acuerdo tanto para unas cosas como para las otras. Antes, este es el libro Un homosexual, sus sueños, que contiene los trabajos de Santiago Ramírez, Isabel Díaz Portillo y Enrique Warner, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Todavía está... ¿Se agotó? Está agotado, ¿verdad? Este es Psicopatología Clínica y Tratamiento Analítico, 1984, que es un trabajo obviamente mucho más amplio, que no se detiene solamente en el tema que esta noche estamos abordando, sino en los problemas psicopatológicos. Dice la señorita Esparza que no está de acuerdo contigo, que la cercanía de las mujeres pueda provocar la homosexualidad. Si la homosexualidad es producto de un sistema en decadencia, de acuerdo
al sistema se puede adquirir enfermedades como el SIDA. Quiero entender la pregunta de que la homosexualidad sea consecuencia de un quebrantamiento de las reglas de moral en una sociedad. Bueno, es que las reglas de moral son discutibles, naturalmente. Ahora, quiero contestar a las dos preguntas. Es decir, la primera, la de la señorita Esparza, estoy de acuerdo con ella. Naturalmente que no, que la cercanía con una mujer no produce la homosexualidad, porque la cercanía con una mujer es la de todos los seres humanos, ¿no? Acabamos todos involucrados con mujeres y, claro, y es el primer amor de cualquier ser humano. Entonces eso lo contestaría así. La segunda pregunta en relación con el SIDA es otro tema que también me interesa por toda la propaganda que se le ha hecho en los últimos tiempos. Yo creo que bueno, número uno, el SIDA bueno, es una enfermedad actual, que parte del centro de África, cuando se empezó a observar en el mono verde, que se llama, y que de ahí fue transmitida a diferentes sitios y automáticamente ha entrado en los últimos tiempos en vigor en los países desarrollados, Estados Unidos, también en Haití y algunos casos en México, pocos. Pero de cualquier manera, tengo la impresión de que están hablando de un tema que me llama la atención y que me interesa profundamente, el del prejuicio. Es decir, ha surgido como una especie de prejuicio, porque los casos relatados, por ejemplo, en México son 16, en Estados Unidos son 11.000. La cifra es baja, mucho más gente muere de cáncer o de cualquier otra enfermedad más actual, ¿no? Suicidio, por ejemplo. Y sin embargo, el SIDA ha tomado una fuerza y una importancia extraordinaria. Yo creo que ha tomado tanta importancia por algo de lo que tú estás discutiendo desde el punto de vista de la pregunta de la moral. Si toma trascendencia porque siempre que hay una sexualidad que no practican la mayoría, automáticamente empieza el prejuicio, y el prejuicio es muy amplio. El prejuicio, por ejemplo, siempre tiene que ver con algo sexual que se cree que otro individuo realiza. Como dice Kinsey, ese autor tan atacado y que en realidad pues hubo razones para ello, es decir, el único acto sexual antinatural es aquel que uno no practica. Todos los demás son perfectamente son naturales. Entonces empieza el prejuicio contra aquellos que practican un acto sexual que los demás no practican. Y esto lo puedes ver, incluso tiene una validez tremenda. Si tú te pones a ver el prejuicio de los alemanes contra los judíos, automáticamente verás que los alemanes lo primero que hacían cuando tenían campos de concentración era convertir a las judías en prostitutas y exterminar poseerlas de alguna manera. Poseerlas de alguna manera, porque había el prejuicio, dado que las judías no se casaban nunca con los alemanes. Entonces surgió el prejuicio en contra de ellas. Bueno, un caso más patente, y ahora ya entramos en una enfermedad, es el de la sífilis. La sífilis, cuando llegó a Europa en 1492, se le llamó mal napolitano por los franceses que sitiaban Nápoles. Los franceses inmediatamente contagiaron a los alemanes y los alemanes le llamaron mal francés. Luego, los alemanes a su vez contagiaron a los polacos y desde entonces se llamaba en Polonia mal alemán. Mal alemán. Por ejemplo, el prejuicio se ve tan claro incluso en Diego de Rivera. Lo primero que hizo Diego de Rivera en cuanto pintó a Hernán Cortés fue ponerlo atribuirle porque practicaba un acto sexual que a Diego de Rivera le molestaba, ¿no? Probablemente, es decir, se supone... En su interpretación. Se supone que Cortés era un hipersexual, ¿no? Sí. Y eso causaba cierta... Molestia. Y ahora hay la rosa de Vietnam. Claro. Es otra enfermedad contemporánea. Yo creo que el SIDA tiene algo de esto. Es decir, el SIDA... Está precondenado. Está condenado porque es... dado que el recto es por el órgano a través del cual se difunde, automáticamente esto da lugar a que los homosexuales sean los que más tienen el SIDA y más lo difunden. Y entonces
Esto crea una conflictiva en contra de ellos que además en los últimos tiempos han tendido a rebelarse. Es decir, Y ha tenido consecuencias sociales importantes, puesto que ha habido intentos de segregar a los homosexuales por temor al contagio del SIDA de algunos trabajos relacionados con alimentos, relacionados con salud, etcétera, claro, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, te pregunta una señora, qué hacer con un niño que a los 4 años de edad ha perdido a su padre, ha perdido la presencia masculina en ese que debiera ser un equilibrio perfecto entre la presencia de la madre y la presencia del padre en su familia? Ha perdido al padre, se le ha muerto el padre. ¿Cómo sustituirle esa presencia para evitar que sea homosexual? La pregunta tiene dos vertientes. Primero, ¿qué hacer? Y segundo, para evitar que se haga homosexual. Bueno, es que no es válido. Los huérfanos no son homosexuales, es completamente absurdo. Es decir, yo podría citar en este momento centenares de huérfanos que no... Es decir, el padre puede estar presente o no en la vida de uno. Si no está presente se puede fantasear el padre. Puede tenerse un padre puede haber una presencia imaginaria, presencia acá. Decir, mental. Entonces el padre va a estar allí, ¿no? Aunque no físicamente. Lo importante no es la presencia física del padre. Yo creo que la idea de que alguien se va a volver homosexual porque no tiene uno de los dos progenitores es totalmente absurda, ¿no? No tiene validez en lo más mínimo. ¿Dirías tú que la sexualidad está sobre los hombros y no en la entrepierna? La sexualidad es cerebral. Está acá arriba. Sí, yo creo que nunca la sexualidad... Mira, es que es un tema también importante, es decir, el deseo siempre está en la cabeza, no puede imaginarse uno nunca la posibilidad del acto sexual si no está en la fantasía. Es más, la definición de homosexualidad es porque el individuo que está teniendo relaciones homosexuales está fantaseando esas relaciones. Incluso hay homosexuales que algunas veces practican la bisexualidad, o sea, llevan a una mujer a la cama y se acuestan con ella, pero es la fantasía lo que determina su goce. Su goce o no, es decir, si la fantasía es homosexual, ese hombre tiene un problema dentro de ese ámbito de la inversión sexual, ¿no? Tú has tratado en la práctica clínica personas que tienen el problema de la homosexualidad. ¿Puede un homosexual tener una estabilidad emocional? Bueno, me voy más lejos. ¿Puede un homosexual incluso transformarse en heterosexual? Sí. Dice el mal chiste que no hay casos de que un homosexual se transforme en heterosexual, pero que sí hay muchos casos de que heterosexuales devengan homosexuales. Bueno, no, es decir, a ver, esto ya entraría dentro de la órbita de lo que es el tratamiento. Es decir, es un poco relacionado, perdón, lo que pregunta la señorita Rodríguez de Miscuac, si una joven que se considera lesbiana puede dejar de serlo a través del psicoanálisis. Bueno, el lesbianismo es es otro campo. Pero si su origen es el mismo. Es el mismo, pero el lesbianismo tiene otras implicaciones completamente distintas. Es decir, primero, la homosexualidad masculina ha sido siempre perseguida. Históricamente, la homosexualidad masculina no es muy bien vista. Se pide al hombre cierta agresividad que prácticamente no se observa. Y en cambio, la homosexualidad femenina es muy tolerada. Es menos evidente. No solo es menos evidente, sino que hasta, vamos a suponer, los hombres gozan de ella. Van a un burdel y piden a unas mujeres que tengan, o que hagan unas tortillas, para usar la palabra más vulgar. Sí, que tengan una relación homosexual entre ellas allí mismo. Y el hombre se excita y tiene gran placer en esa situación. En cambio, tendría placer de ver a dos homosexuales, a dos homosexuales hombres. No. Y las mujeres, incluso cuando tú les preguntas sobre tal circunstancia, lo ven muy mal, ¿no? Es decir, no aceptan
de la misma forma. Es más, todos sabemos que si un hijo de nosotros que tiene 20 años deja a un amigo a dormir en su cuarto, tenemos un poco de resquemor porque pensamos que lo puede hacer homosexual. Ajá. Pero llegan dos chicas y se quedan a dormir en el cuarto y nos parece perfectamente normal. Sí, entonces las mujeres, la homosexualidad es vista con más, digamos, más permisividad, vamos a ponerlo así, que la homosexualidad masculina. Lo que sí es curioso, a propósito de homosexualidad femenina, y me interesa el tema, es que la primera novela romántica, o los primeros poemas románticos que se escribieron jamás, fueron por Safo, en 612, antes de Jesucristo. La gran poetisa Safo escribió los poemas más bellos sobre una mujer, ¿no? Y ella era lo único que deseaba, ¿no? Entonces el lesbianismo tiene otra tesitura desde el punto de vista social, vamos a ponerlo en estos términos, en este entrecomillado. En cambio, el homosexual masculino sufre muchísimo. La mujer, digamos, que pudiera ser lesbiana, como Colette, o la escritora, o no sé, estaría yo pensando en este momento en George Sand, no tienen las mismas sufrimientos que, por ejemplo, gente como Tchaikovsky o un homosexual como Oscar Wilde, que sufrió persecución absoluta y juicio. Es decir, no ha habido nunca un juicio contra una lesbiana que yo sepa históricamente y que se le haya puesto contra un tribunal porque ha practicado relaciones que son contra la naturaleza, ¿no? Pero te interrumpí, no llegaste a la conclusión. Sí se puede mediante el psicoanálisis o el tratamiento psicoterapéutico lograr que una persona que considera que su homosexualidad es un problema, porque hay quienes lo asumen como una forma de ser y están contentos con ella, entiendo. Claro. Pero si alguien considera que su homosexualidad es un problema, puede, por medio del psicoanálisis, de la psicoterapia, transformarse en heterosexual. Algunos casos, es decir, no todos. Yo, por ejemplo, en este momento estoy trabajando en la UNAM con un grupo de homosexuales y son aproximadamente 3 de ellos, podríamos decir que han tendido hacia la heterosexualidad. La gente dice, bueno, no se debe hacer grupos. Cuando yo empecé este grupo me decían que estaba chiflado, que había perdido la cabeza, y no es así. Es decir, los otros han condescendido, han aceptado que esos 3 hayan tomado, son chicos muy jóvenes, pero 3 de ellos automáticamente tuvieron relaciones homosexuales por un largo tiempo y de repente encontraron otra posibilidad heterosexual y lo aceptaron muy bien, y entonces no hubo ningún debate o nada en contra de la transformación, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes de nuestros archivos de noticias, que nos hablan de un poco lo que yo te mencionaba. Hay homosexuales que asumen su homosexualidad. No digo yo que bueno, aquí en este caso sí, que la vivan con orgullo, que se enorgullezcan de ella, pero que seguramente no se avergüenzan, puesto que salen a la calle a manifestarse como homosexuales, ya sea en la Ciudad de México, en Nueva York o en cualquier otra parte. ¿Están bien? Bueno, yo creo que los homosexuales deben tener los mismos derechos que los heterosexuales. Eso desde luego. Es decir, me parece verdaderamente improcedente. Pero desde el punto de vista clínico, ¿están bien de la cabeza? Sufren más. Sufren, pero sufren por el rechazo social. No necesariamente. Hay un reciente estudio de hace apenas unos años publicado, que hicieron Alan Bell y Martin Weinberg sobre la homosexualidad en San Francisco, por ejemplo. Tomaron un grupo de homosexuales que estudiaron cuidadosamente, y sí hay muchas áreas, hay numerosas áreas que ellos que demuestran que no están tan bien, ¿no? Fíjate que yo lo que te quisiera hacer ver es que, por ejemplo, los que funcionan son aquellos que tienen relaciones cerradas, es decir, que hacen una pareja homosexual
que no corren por el mundo acerca de lo mismo, es decir, que la manifiestan de una manera escondida y que viven en pareja tranquilos, ¿no? Esos son los que más bien funcionan desde el punto. Pero hay homosexuales que son promiscuos, que tienen hasta 100 relaciones homosexuales en su vida, ¿no? Lo cual es catastrófico, ¿no? Esos homosexuales que ni saben con quién están teniendo relaciones, es decir, se meten en un baño y automáticamente están en contacto con un individuo que lo único que es son genitales, no hay más, no saben nada del sujeto, ¿no? Pero eso es equiparable a un hombre que tenga un heterosexual o una heterosexual que tenga tal nivel de promiscuidad. Es difícil que haya tanta promiscuidad en la heterosexualidad como la hay en la homosexualidad. En la homosexualidad. Es muchísimo más el grado de promiscuidad en la homosexualidad por varios factores. Incluso, bueno, si revisáramos este tema históricamente, veríamos que la Iglesia, a partir del momento en que se instituye, puso la sexualidad en un nivel monógamo y automáticamente dio lugar a una interrupción de las posibilidades de promiscuidad, ¿no? Porque incluso pedía la reproducción como fin determinante. Como uso exclusivo para el sexo, como un objetivo primordial. Yo lo que pienso en relación a este tema digamos, de la homosexualidad, desde el punto de vista digamos, de cambiar o no cambiar, es decir, de si sufren o no sufren. Yo creo que lo que sí está demostrado, de acuerdo con este trabajo, es que los homosexuales, 20% de ellos han pensado en el suicidio, en tanto que solo el 4% de los seres heterosexuales piensan en el mismo tema. Es mucho más alto el grado de melancolía, es decir, sufren muchas más depresiones, están mucho más nostálgicos. ¿Por su condición de minoría segregada? Yo creo que no es solamente eso, es decir, la homosexualidad en sí es difícil. Es decir, piensa tú que yo tengo una frase que a lo mejor no la acepta la gente, pero yo creo que la sexualidad es historia. La sexualidad, tú cuando buscas un objeto que te satisface sexualmente, es porque es un objeto históricamente que corresponde a una situación tuya. Yo creo que la sexualidad desde el punto de vista de descarga, o sea, un heterosexual que pasa por X sitio, ve a una mujer y es una prostituta, la toma, etcétera, está descargando, no está teniendo una relación sexual de ningún tipo, igual que el homosexual que se mete en los baños. Entonces, esto da hincapié al hecho de que definitivamente la homosexualidad siempre da lugar a problemas mucho más profundos entre los que la padecen que la heterosexualidad, ¿no? Algunas preguntas del público que ha sido muy generoso llamándonos y muy rápidas. Una que para mí tiene la apariencia de una broma, pero dado el tema la voy a hacer. Si el doctor Warner es o ha sido casado y cuál es su estado civil actual. ¿Y cuál es tu opinión sobre las personas que se operan para cambiar de sexo cuando ya han tenido una vida heterosexual? Se refieren aquí, bueno, sí soy casado, y en cuanto a la homosexualidad paso. Contestado. Ahora, digo, la entiendo, sí. y la comprendo perfectamente en cualquier ser humano, y me pongo en el lugar de ellos y sé lo que sienten, ¿no? Yo creo que merece un respeto total. Pero no acepto la pregunta, me imagino que sería en relación a eso. Ahora, la siguiente pregunta... Generalmente hombres que después de haber vivido como heterosexuales, de haber constituido una familia, de tener hijos, se hacen una operación para adquirir un cuerpo de mujer. Bueno, estos son muy pocos casos, ¿eh? Digo, tengo entendido que el primero de ellos fue el famoso sargento que se llamaba George Jorgensen, que se transformó en Cristina Jorgensen, es decir, que se fue a Dinamarca en 1958. En Estados Unidos estaba prohibida la operación, y entonces, pero era soltero, no estaba casado ni había tenido... Pero este señor tenista... sí, el doctor Scott se llama. Doctor Scott. Sí, se transformó en Madame Scott. Señora, después de tener familia. Sí. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, estos casos hay varios factores aquí. Sí, primero es una operación imposible. Es decir, transformar
a un hombre mujer es endemoniado. No sé si tienes idea. Hay una apariencia, supongo. Sí. Tengo la leve impresión de que es buscar una apariencia. Obviamente no se está transformando un cuerpo de hombre en un cuerpo de mujer. Eso es... Bueno, se lleva a cabo primero una castración, ¿no? Es decir, es una operación tremenda. Luego una segunda operación que consiste en hacerles una abertura y inventar una vagina. Inventar una vagina con un pedazo de intestino. Tercero, tienen que ponerles pechos en ese instante. Y cuarto, resulta que incluso la abertura que les han hecho para que sea vagina tiene que ser abierta con frecuencia porque se vuelve a cerrar. Entonces, yo no recomendaría la operación como yo creo que es más bien una... Pero el hecho es que alguien lo ha hecho, alguien se ha decidido a pasar por esas pruebas dolorosas, molestas, seguramente caras. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de estas personas? Yo creo que es como si a un señor que se cree Napoleón se le da un tricornio y queda automáticamente convertido en Napoleón con un tricornio, ¿no? Es decir, no puede ser, ¿no? Es decir, va contra la anatomía y automáticamente es una operación detestable, en mi opinión, no puede dar un resultado satisfactorio. Incluso las terminaciones nerviosas que quedan completamente rotas. Claro, la única cosa que ellos argumentan, los que han llevado a cabo esas operaciones, es que cerebralmente siguen siendo sexualmente lo que quieren, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Incluso, francamente, no se me antojaría nunca llevar a cabo una relación con alguien que haya sufrido una operación para convertirse en mujer. Vi en la filmación que hicimos en tu despacho un cartel de toros y hubo referencia a esa cercanía extraña, por lo menos en los símbolos aparentes, en los exteriores, entre esa fiesta tan supuestamente viril, tan macha, como es la de los toros, y la homosexualidad. Se me ocurre plantear la pregunta en un sentido más amplio. Ciertas actitudes de machismo, de violencia, de virilidad extrema, de promiscuidad heterosexual, tienen tal vez en su muy remoto origen inseguridad en la sexualidad, tendencia a la homosexualidad. Yo creo que, bueno, escribí un artículo sobre ese tema, entonces es un artículo antiguo, lo publiqué en Nueva York en los años 70 y yo creo que lamentablemente se hizo demasiado famoso y a mí me gustan más otras cosas que he escrito, pero... Bueno, antes que nada tengo que decirte que mi afición a los toros es desbordada. Es decir, yo soy, desciendo de alguien que fue empresario de la Plaza de Barcelona, entonces automáticamente he estado siempre muy involucrado en el mundo taurino. Y en la actualidad, debido a mi esquizofrenia, que me hace dos personalidades distintas, puedo hacer el comentario de la corrida en novedades, de las corridas de la temporada formal y luego ser un profesor universitario, etcétera. Eso se debe a una magnífica división de mi personalidad. Pero lo que te quiero decir en relación a los toros, bueno, definitivamente los toros es una costumbre en que habría un elemento homosexual envuelto. Es decir, digamos, los hispanoamericanos y los españoles, todos tenemos un tipo de construcción familiar muy peculiar, es decir, la madre efectivamente es muy dominante y el padre muy desligado, es el hombre de café, el hombre que deja su hogar, etc. Entonces sí se forma un Edipo con características un tanto peculiares. La fiesta de los toros, en cierta forma, está expresando un Edipo negativo, es decir, el toro, de acuerdo con todo lo que se puede percibir simbólicamente, es un animal negro con cuernos que penetra, que ataca, que es musculoso. No lo puedes tolerar, si no es musculoso incluso empiezan las protestas porque no es lo suficientemente poderoso para tirar picadores y para coger a medio mundo de los que están en el ruedo. Y el torero realmente, a pesar de que me podrán decir algunos buenos aficionados a los toros y creo en ellos totalmente, que es digamos que el terno proviene de épocas pretéritas, yo creo que definitivamente lo que podemos decir es que el torero se viste de mujer. Es decir,
Usa toreguillas ajustadas, se pone medias de color de rosa, zapatillas de ballet y cita al toro en una postura generalmente muy femeninas, ¿no? Es decir, claro, me dirán, bueno, no, pues necesita ser muy macho para ser torero. De acuerdo, no hay duda de que así es decir, está involucrado la virilidad, ¿no? Ningún torero, o la mayoría de ellos no son homosexuales, solamente algunos, históricamente lo han sido, pero no predominan. Y sin embargo es una especie de Edipo que realizamos todos los domingos, ¿no? Por un movimiento que está involucrado y que nos produce una enorme admiración que detestan otros pueblos con otro tipo de estructura familiar, ¿no? Y otro tipo de trayectoria cultural. Claro. Desde luego. Como ustedes se han dado cuenta, pues podríamos hablar con el doctor Warner de este y de muchos otros temas, horas, pero el tiempo dedicado a este programa se ha terminado. Una serie de preguntas que no hemos podido desfogar. Y yo le voy a pedir al doctor Warner que si es tan amable les dé a ustedes su teléfono, el teléfono de su consultorio para las consultas específicas que han querido formularle, que es... Bueno, no me gustaría mucho... Si prefieres, se dirigen a nuestras oficinas, los teléfonos de las oficinas de este programa, es el 709-0858, 709-0858. Nosotros le canalizamos al doctor Warner sus inquietudes y ya se establecerían en su caso los contactos, si te parece bien. Siguen llegando las llamadas, pero el tiempo dedicado a este programa, yo te quiero agradecer muy cumplidamente que hayas estado con nosotros compartiendo tu saber, tu pensar, tu querer y tu quehacer. No, yo preferiría agradecerte a ti que tuviste la valentía de tocar un tema así en televisión, ¿no? Yo creo que es importante, la respuesta del público me ratifica que es un acierto hablar de esto, que también es parte de nuestra humanidad y que parte de lo que hacemos y de lo que somos. Muchas gracias a los compañeros que hacen posible este programa y están tras de las cámaras y ustedes no les ven. Fundamentalmente, muchas gracias a usted. Yo sé que estará a las 11 para que hablemos de lo que el hombre es, de lo que el hombre hace. Buenas noches.